Hola a todos y bienvenidos a la presentación de FNAF Fan Games en desarrollo. Ha pasado tiempo desde la última vez que vimos en el canal algo relacionado con FNAF Fan Games, siendo Virus J, Total Madness y Fun Times at Homer 3 lo último observado y también disfrutado. En esta ocasión, nos adentraremos en algunos fangames en desarrollo que prometen capturar nuestro interés. Comenzaremos nuestra inmersión con Forgotten at Fredbear's, un fangame en desarrollo donde los eventos de la historia se desarrollan después de un incidente ocurrido en el restaurante Fredbear's Family Diner. La premisa nos presenta el siguiente escenario. Tras un trágico incidente, el famoso restaurante permanece abierto contra todo pronóstico. Henry Emily y William Afton persisten en su incansable trabajo, esforzándose por mantener el restaurante a flote. Al asumir el rol de John Hudson, un padre recientemente despedido, tu principal preocupación será mantener a tu familia. Circulan rumores sobre una posible vacante laboral en Fredbear's Family Diner, instándote a aprovechar la oportunidad antes de que se escape. Lo que no sabes son las consecuencias imprevistas que te esperan cuando, sin saberlo, te ves envuelto en un juego oscuro y retorcido orquestado por dos almas vengativas. Los animatrónicos, que alguna vez fueron inocentes y alegres, han sido reprogramados. Noche tras noche, debes navegar por los pasillos encantados, sobreviviendo y desentrañando los enigmáticos secretos ocultos tras las paredes del restaurante. Cuando se mencionan las dos almas vengativas, considerando el entorno de Fredbear's Family Diner, no es difícil inferir que se refiere a las almas del hijo de William Afton, cuya cabeza fue mordida por Fredbear, y Charlotte Emily, hija de Henry asesinada por William en el exterior del local. El juego presentará su propia narrativa para revelar cómo ocurrieron estos asesinatos y sus consecuencias. Aunque cabe destacar que, por el momento, son los diseños en los que se ha trabajado lo que captó la atención de muchos. El siguiente tráiler profundiza un poco más en la historia y muestra algunos de estos diseños. This place, it's not what it used to be. But neither am I. I hired someone to keep watch at night. I couldn't handle the night shift anymore. Henry, what did you do? What are you planning? Where have you gone? Why are you hiding? There's no turning back, Henry. I've done something unspeakable. My son's birthday's just around the corner, Henry. 5 days into the party. And you're invited. Después de lo observado, llegamos a la conclusión de que William previamente estaba vigilando las noches antes de contratar a alguien más. Cuando detecta un dispositivo de alerta indicando que los animatrónicos han sido manipulados, acusa a Henry, creyendo que él está detrás de ello, aunque en realidad podría ser el resultado de las almas vengativas tomando el control de los robots. Menciona que su hijo está de cumpleaños en 5 días, pero también se dice que el restaurante está abierto después de un incidente, y como el término se refiere a un evento que ocurre de manera inesperada, se da por entender que se refiere a la mordida del hijo de William, lo cual cobraría sentido si previamente se mencionó la existencia de dos almas vengativas. Es plausible que la historia se desarrolle desde dos perspectivas, como sucedió en FNAF 4. En esta ocasión, una correspondería al guardia en sus turnos, mientras que la otra posiblemente esté relacionada con los asesinatos de las víctimas. Hay un punto vacío en la trama donde William se pregunta por qué su colega Henry se esconde, sin saber a dónde fue, algo que posiblemente quede claro en el lanzamiento del juego. En cuanto al gameplay, se menciona que está inspirado en FNAF pero con sus propias mecánicas distintivas. El juego contará con post-noches, donde una imagen revela una de ellas, que consistirá en arreglar a uno de los animatrónicos, además de presentar minijuegos en 8-bit. Los enemigos incluirán a los clásicos Fredbear y Spring Bonnie, además de Foxy, Balloon Boy y Puppet. Eso es todo por ahora con Forgotten Memories, estando atentos a su lanzamiento en algún momento de 2024. También hemos visto otro fangame en desarrollo con temática de Fredbear's Family Diner, llamado Melodies Episode 1, un juego que también promete mucho. Si no has visto su análisis, encontrarás el enlace en la descripción. El siguiente juego se llama Star Collapse, Secretos de Star Park. La premisa relata la historia de un joven al que conoceremos como Sunam, quien queda atrapado en el local de Star Park en su primer día de trabajo.
Qué mala suerte la de Sunam en su primera chamba. Un virus ha tomado control del restaurante, desatando el caos y poniendo a nuestro protagonista en peligro frente a caras reconocidas, que asumirán el papel de nuestros animatrónicos asesinos. Todo esto mientras descubre la verdad tras la muerte de uno de los fundadores años atrás. El tráiler comienza mostrando al protagonista estacionado con su moto a las afueras del local. Luego se presentan aparentemente las fotografías de los fundadores, con la frase "fueron sus decisiones", sugiriendo que está conectada con uno de ellos que vendría siendo el perpetrador. También aparecen otras frases como "fueron sus acciones y estas son sus consecuencias. Nada lo salvará de lo que viene". En una escena del tráiler, se revela uno de los supuestos fundadores fotografiados, lo que sugiere que el fundador fallecido fue el otro. Sin embargo, surge un detalle intrigante cuando este personaje, al intentar agredir al protagonista, se muestra brevemente el cuerpo de otra persona. No está claro si se trata de otro empleado o de una víctima secuestrada del exterior. El hecho de que esta persona intentara atacar al protagonista sugiere que está ocultando algo importante para la historia. Un periódico informa sobre el resurgimiento de desapariciones en Santa Rosa, con un joven desaparecido en el establecimiento de Manfred's. Santa Rosa vuelve a sumirse en el pánico debido a una nueva desaparición en un negocio familiar. Daniel Zapata, jefe del distrito policial 1050, asegura que no se quedará de brazos cruzados. A pesar de la continua amenaza del COVID-19, el reinicio de la economía solo ha contribuido a aumentar los contagios diarios, y se destaca el caso de una persona que se recuperó del COVID, disfrutando nuevamente del sabor de una pizza. La referencia al virus sugiere que el juego tiene lugar entre finales de 2019 y 2021. Por el momento, no se dispone de mucha información sobre la trama, excepto que en algún punto la policía interviene. Sí, los policías finalmente actúan en este tipo de juegos. Imposible. En cuanto al gameplay, ofrecerá una variedad de estilos de juego que dependerán del nivel en que se encuentre el jugador. Habrá segmentos en primera y tercera persona, así como minijuegos y acertijos. Según el tráiler, las ventilaciones podrán usarse como camuflaje. Los minijuegos servirán para investigar más sobre los sucesos. Habrá combinaciones de cajas fuertes y una escena donde te golpean con un bate, que puede estar relacionado a la consecuencia de que este personaje te encuentre o como parte de una cinemática. También se podrá acceder a las cámaras del local mediante el celular y utilizar lo que parece ser una pistola taser. Se podrán utilizar máscaras al parecer para pasar desapercibido ante algunos robots, y se contará con una linterna para cegar a otros, acompañado de un medidor de ruido. Promete mecánicas y modos de juego poco comunes en los fangames, y estaremos esperando ansiosamente su lanzamiento el 16 de marzo de 2024, para poder explorarlo más a fondo. Los siguientes juegos no ofrecen tanta información como los dos vistos recientemente, pero presentan diseños y jugabilidad interesantes. El siguiente juego en desarrollo se llama FNAF The Heaven's Fall. La premisa sitúa al jugador en el año 1983, asumiendo el papel de un investigador contratado para desvelar los secretos de Fazbear Entertainment, quien se filtra como un nuevo guardia de seguridad. Sin embargo, pronto se encuentra con algo extraño que lo hará reconsiderar su decisión de estar allí. De momento no hay ningún tráiler que pueda dar indicios de cómo podría ser el gameplay, pero no se puede negar los increíbles diseños que ofrece. Por ejemplo, el diseño de Puppet es el de un niño de porcelana similar a Pinocho, sugiriendo una historia conmovedora donde Henry perdió a su hija antes de que pudiera nacer, o al menos eso se cree, ya que se ha confirmado la presencia de una calavera de bebé en su interior. En cuanto a Balloon Boy, su diseño será más aterrador de lo habitual. Henry no terminó de construirlo, pero el chico del teléfono decidió completarlo y conservarlo. Este diseño simboliza al hijo que Henry deseaba tener pero que nunca tuvo. Además de estos, aparecerán otros personajes nuevos como Samuel el gato y Lois el cocodrilo incompleto, además de presentar a otros personajes ya conocidos por los seguidores de FNAF. Todos ellos poseen diseños bastante peculiares, destacando a Cupcake que se parece a Opal. Es evidente que los diseños de los animatrónicos están siendo tratados con gran habilidad, y estamos ansiosos por recibir más noticias sobre este fangame. El siguiente juego se titula Willy's Horrorland. En esta ocasión, el proyecto se limita a presentar imágenes de algunos animatrónicos y escenarios, prometiendo además entregar en el futuro un juego con diseños llamativos. Por el momento, se han revelado 3 animatrónicos: Artie, Siren Sara y Ozzy. Con el tiempo, se irán presentando más animatrónicos que se muestran en la portada del juego. Existe un vídeo breve sobre la jugabilidad, aunque fue creado hace 2 años y presenta diseños antiguos de la oficina y las cámaras. Sin embargo,
A pesar de los cambios en los diseños, parece que la jugabilidad sigue siendo la misma. Habrá momentos en los que se deberá vigilar aparentemente la puerta de la derecha del guardia. Además, los animatrónicos aparecerán por delante, y habrá un botón de electroshock con determinadas cargas, lo que obligará al jugador a utilizarlas sin desperdiciarlas. El diseño de las cámaras puede resultar confuso al principio, pero ofrece una amplia gama de mecánicas relacionadas con el reconocimiento y la evasión de los robots. Se incluirá un botón para enviar animatrónicos de una cámara a otra, así como una opción para alumbrar la zona y evitar amenazas. Las cámaras se mostrarán en grupos de 4, permitiendo al jugador cerrar la ventana para poder observar mejor cada una de ellas. A medida que avancen las noches, se activarán más grupos de cámaras, lo que aumentará la dificultad con cada noche. Algunos parámetros como la temperatura, el uso de la CPU y la RAM podrían influir en el comportamiento de los robots y en el rendimiento de la computadora que se esté utilizando. El progreso de este fangame es lento y muchas personas esperan con interés las próximas actualizaciones del juego. La idea detrás de este vídeo es destacar proyectos interesantes en torno a los FNAF fangames, al igual que se hizo anteriormente con otros análisis. Por lo tanto, te invito a apoyar estos juegos para motivar y animar a los creadores. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.